Buenos días, jóvenes. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Que estamos mostrando el elemento hierro. Sí, Excelente. Entonces continuamos con los fundamentos de la nutrición vegetal y en este caso ya entramos a los microelementos, donde el hierro es un componente esencial de las fierroenzimas y transportadores, como los citocromos. Esto tiene mucha función, o la función de esto es principalmente el transporte de electrones en la respiración, para la producción de ATP, y en las ferredoxinas, que tiene que ver con la fotosíntesis. Entonces, se requiere para la síntesis de clorofila el hierro, porque este está en las ferredoxinas, ¿no? Que es el transporte del hierro por medio de la fotosíntesis. Este también, el hierro, funciona como fijador de procesos bioquímicos como la respiración, fotosíntesis y la fijación simbiótica de nitrógeno. Entonces es por eso que el hierro es muy importante junto con el nitrógeno. Lo vemos como una deficiencia en la parte apical del cultivo, en la parte de desarrollo vegetativo más joven, normalmente como una clorosis, una falta de color verde. El zinc es otro componente esencial de varios elementos, de varios procesos enzimáticos. Estas enzimas, como las deshidrogenasas, proteinasas, peptidasas, anhidrasas carbónicas, la alcohol deshidrogenasa, glutámico deshidrogenasa y málico deshidrogenasa, entre otras. O sea, la función que hacen estas enzimas tiene que ver con el nombre. La enzima deshidrogenasa es una enzima que libera un hidrógeno, ¿no? Como lo dice el nombre, deshidrogenasa. Al terminar en asa, estamos refiriéndonos a una enzima. En el proteinasa, pues es una enzima que hace proteínas, peptidasa, que forma péptidos, anhidrasa carbónica, que es la que hace el carbón anhídrico, y así sucesivamente, ¿no? Entonces no está muy complicado saber cuándo es una enzima, ni cuál es su función, porque la terminación nos dice que es una enzima al decir que es asa, y la función aquí está en el nombre, ¿no? Deshidrogenasa. Así de fácil, ¿no? Está muy complicado. Son las enzimas donde el zinc actúa. También el zinc es muy importante en la fertilización de cítricos, fíjense, de árboles frutales como los nueces, en el cultivo de la uva, en el frijol, en la cebolla, en el tomate, en el algodón, en el arroz y en el maíz. Es un elemento indispensable para que estos cultivos terminen de elaborar sus metabolitos secundarios. Ya ven que la cebolla es muy olorosa y tiene que ver con el zinc. El tomate, el algodón, el arroz, el maíz, todos tienen que ver con el zinc. El zinc ha sido un elemento, o es un elemento esencial para que estos cultivos tengan un buen desarrollo. Y es también muy necesaria una producción normal de clorofila. El siguiente microelemento es el manganeso, que su fórmula química es Mn. El manganeso funciona como activador de enzimas en los procesos de crecimiento. Igual son procesos complejos, donde una enzima, para hacer una función, necesita el manganeso como catalizador. También el manganeso activa enzimas relacionadas con el metabolismo de carbohidratos y reacciones de fosforilación, y conjuntamente con otros metales activa enzimas como la arginasa, cisteína de sulfidrasa, desóxido de nucleasa y fosfatasa. Entonces, como les comentaba, ¿no? Al terminar en asa es una enzima, y la función de esa enzima es desóxido de nucleasa. Entonces, esta es la función, ¿no? Fosfatasa, pues cargar un fosfato. El manganeso también es activador específico de las enzimas prolidasa y glutamiltransferasa. Acelera la germinación y la maduración el manganeso, y aumenta el aprovechamiento de calcio, magnesio y fósforo. Entonces actúa en sinergia con estos elementos. El cobre básicamente es un constituyente de varias enzimas, como la citocromo oxidasa y el ácido ascórbico oxidasa. Entonces son microelementos que actúan a ese nivel como complemento de otra función. Y el boro se desconoce su función específica, pero se puede involucrar en el metabolismo de carbohidratos y síntesis de componentes de la pared celular. Es decir, el boro junto con el calcio forma una complejo
de caja de huevo le llaman, donde el boro, una molécula de boro, une dos moléculas de calcio para hacer esa estructura rígida de la pared celular. También el boro tiene una función en la polinización. Se dice que ayuda a formar el tubo polínico para cuando llega el polen a la planta, a la flor, en el estigma, el polen marca la señal de la polinización y el boro ayuda a construir el tubo polínico para llegar hasta el ovario, ¿no? Y que se pueda dar la germinación de ese ovario. El molibdeno, como otro microelemento muy importante, las plantas lo requieren para poder utilizar el nitrógeno. Asimismo, no puede transformar el nitrógeno del nitrato en aminoácidos sin este elemento, sin molibdeno, ya que este es esencial de la nitrato reductasa, que es la enzima que se encarga de reducir el nitrato a amonio, ¿no? O aminoácidos. Entonces, las leguminosas no pueden fijar simbióticamente el nitrógeno del ambiente a menos que el molibdeno esté presente por medio de la enzima nitrogenasa. Entonces, es muy importante el molibdeno y el cloro es el elemento esencial en la fotosíntesis, ya que activa enzimas involucradas con la fotólisis del agua para poder desintegrar el H2O y que se pueda dar la reacción. Y también tiene una función como osmoregulador de plantas cuando crece en suelos salinos, es decir, ayuda a que las plantas tengan un buen desarrollo. Todos esos elementos son absorbidos por la planta por medio del siguiente mecanismo. Entonces, básicamente la planta come o se alimenta por medio de sus raíces. Es el principal forma de alimentarse. Entonces, la raíz principal está constituida por raíces laterales. Y luego las raíces laterales tienen los pelos absorbentes, o los pelos radicales. Si lo vemos en el sistema suelo, los nutrimentos se mueven hacia las raíces de las plantas por los siguientes mecanismos: por la intercepción radical o intercambio de contacto, cuando la raíz llega y va creciendo y hace contacto con el elemento y ahí lo absorbe. Otra función es el flujo de masas, que cuando nosotros damos un riego, el agua diluye los fertilizantes que están en el medio y son absorbidos por la planta por este mecanismo. Es como se van todos los elementos, es decir, en todo este dilución de comida que hay, se van también los nutrientes, ¿no? La planta jala agua, pero se van los nutrientes. Y el tercer mecanismo se llama difusión. Creo que lo vamos a ver más adelante, más ampliamente. Donde los nutrientes están y por difusión pasan de un lado a otro, de afuera hacia adentro de la raíz, por difusión de iones. Entonces, básicamente, los que les comentaba de la intercepción radical es que las raíces en crecimiento van interactuando con los nutrimentos. Entonces, el intercambio de contacto es la primera etapa de la toma de cationes de la planta. Y la cantidad de nutrientes que contactan directamente las raíces de la planta por esa intercepción es pequeña comparada con lo que requieren. Entonces, básicamente es poco lo que puede absorberse, sin embargo, es el principal, uno de las formas de absorber nutrientes. Entonces, la intercepción radical depende del volumen del suelo que tienen las raíces y la morfología de las raíces, qué desarrollo tengan, así como la concentración de nutrimentos que se tenga en el suelo. Entonces, esta es una imagen de un corte histológico de una raíz. Aquí están precisamente las células epidermáticas o las células de la epidermis, las que son más externas de la raíz, en la que están los pelos radicales o los pelos absorbentes. Estos son los que, por intercepción, les comentaba ahorita, tocan un elemento y lo absorben. Entonces, en esta representación, el color café representa al suelo, el color blanco el aire y el color azul el agua que está en la solución nutritiva del suelo. Entonces, este oxígeno es muy importante para que no haya asfixia radicular y las raíces puedan estar absorbiendo nutrientes. Entonces, el nutriente que se encuentra diluido en esta solución es absorbido por este pelo absorbente cuando éste entra en contacto, ¿no? Esa es una de las formas. Aquí está
un intercambio de contacto de un mineral arcilloso y una célula epidérmica. Esta es una representación. Entonces, como en la arcilla, en el suelo, que se simplifica este bloque, están los elementos nutritivos, el sodio, el hidrógeno, el potasio, potasio, hidrógeno, calcio. Entonces, todos estos elementos son de carga positiva. ¿Qué significa esto? Que son atraídos por la carga negativa que está en el suelo. Entonces, el intercambio o el complejo intercambio catiónico que hay en el suelo se debe a que la arcilla tiene carga negativa y los iones nutricionales tienen carga positiva. Entonces, se atraen de manera natural. Hay una atracción. Entonces, la raíz, que es la que se encarga de absorber estos nutrientes, hace un intercambio de iones. La raíz empieza a emitir iones de hidrógeno, que son estos, es decir, acidifica el medio radicular, aventando un ion hidrógeno para intercambiarlo por este ion potasio o por un ion de carga positiva. Y de esa manera hay un intercambio de contacto, ¿no? Entonces la pared celular absorbe ese potasio y ya se va hacia la membrana celular y al citoplasma y empieza a hacer su función de nutrición el ion que es absorbido por la raíz. Aquí en esta imagen se puede observar una representación de lo que les comento. Las partículas de arcilla están cargadas negativamente, como pueden ver por estas líneas horizontales. Y los elementos nutricionales tienen una carga positiva. Eso los hace que sean atraídos por las arcillas o los coloides del suelo. Entonces la raíz lo que hace para poder absorber el nutriente es emitir este hidrógeno, estos iones de hidrógeno, a cambio de los iones con carga positiva, que son los nutrientes que la planta ocupa. Entonces el ion hidrógeno lo hace por fotólisis, degradando el H2O, el agua. Entonces liberando el oxígeno y el hidrógeno le funciona para hacer esa acidificación del medio y que esta arcilla suelte el elemento. Esa es la función básicamente del intercambio de iones. Cuando se da el flujo de masas, que es la otra función, ocurre cuando los solutos son transportados en un flujo conectivo de agua desde el suelo hasta las raíces de las plantas. Entonces la cantidad de nutrientes que llegan a la raíz por este mecanismo de flujo de masas depende de qué tanto flujo de agua hay, qué tanto está consumiendo la planta y del promedio de la concentración de nutrimentos en el agua. Es decir, si está haciendo calor, la planta va a absorber más agua que cuando está dormida en la noche. Entonces todo eso depende de qué tanto va a pasar a través de ella. El flujo de masas es muy importante cuando los nutrientes de la solución están en alta concentración y la transpiración es alta, es decir, hay un gran intercambio de aire y de agua y entonces son arrastrados los nutrientes. La contribución del transporte de nutrimentos es producto de la concentración de la solución y de qué tanto respira o evapotranspira la planta. En esta representación observamos cómo las raíces están en el medio del suelo y estas absorben por ósmosis agua del suelo, es decir, tienen el líquido disponible en la zona perimetral de la raíz y estas raíces empiezan a absorber agua, pero el agua que está en el suelo tiene diluida entre sus partículas a los nutrientes que se encuentran ahí. Entonces, cuando la planta respira, aquí en la hoja se observa cómo el estoma que es en la hoja están estos orificios por donde las hojas empiezan a respirar, a tirar el vapor. Es como el sudor que nosotros emitimos, ¿no? Las plantas transpiran y empiezan a aventar agua por las hojas, pero esa agua está conectada por todos los vasos gilemáticos hasta la raíz. Entonces, cuando empieza a perder agua por la hoja, empieza a jalarla por la raíz para mantener hidratado todo el cuerpo de la planta. Entonces, todas las hojas empiezan a perder agua y eso hace que las raíces empiecen a absorber agua desde la raíz, desde la área radicular. Entonces, es así como esa agua que está absorbiendo la planta va arrastrando los nutrientes y los coloca por toda la planta. Y aquí por los estomas solamente libera el agua en forma de vapor. Y los nutrientes quedan pues dentro de las células de las plantas, ¿no? Nutriéndola y ayudándola en su desarrollo. Entonces en este corte histológico podemos ver cómo se divide la estructura de la hoja, donde está la epidermis superior, la parte que nosotros vemos por arriba, las células del mesófilo, que es donde está el almacenamiento,
de clorofila principalmente, el gilema, que es la parte central de la hoja, la epidermis inferior, que es donde se encuentran los estomas, y estos estomas tienen células que son las células eclusivas, oclusivas, las que se encargan de cerrar y abrir el estómago. Cuando hablamos de la tercera forma de solución de fertilización o de nutrición de la planta, que era la difusión, este es el movimiento de iones o moléculas de una región donde está muy concentrado a una región bajamente concentrada, es decir, de mayor a menor concentración. Y ocurre cuando la concentración de la solución en la superficie de la raíz es más alta que la circunvencina, es decir, hay más afuera que adentro. Entonces, ¿cómo son estos iones? ¿Cómo se mueven? Normalmente tenemos una alta concentración en la parte basal de la planta, donde están las raíces. Siempre hay más concentración porque es donde están los nutrientes pegados a las raíces. Y conforme va aumentando la evapotranspiración de la planta, estos iones se van diluyendo, subiendo hacia las partes superiores de la planta. Siempre vamos a tener una menor concentración arriba que abajo, ¿no? Entonces, el movimiento de los elementos minerales en el suelo a la superficie de la raíz de las plantas en crecimiento se da aquí en el punto número 1, que es la intercepción radical. Conforme va creciendo la raíz, va tocando los nutrientes y los succiona. Cuando el volumen del suelo desplazado por el volumen de raíz empieza a ser menor, entonces los nutrientes se los va terminando y las raíces empiezan a crecer. No sé si les ha tocado ver raíces de árboles que invaden la tubería de las casas, ¿no? Buscando el nutriente básicamente, ¿no? Y levantan las banquetas, ¿no? La otra forma es el flujo de masas, que es el número 2, que es el transporte de nutrimentos de la solución del suelo por el gradiente de potencial de agua o transpiración. Es decir, la planta empieza a jalar agua y aquí hay en el agua perimetral de la raíz soluciones nutritivas o nutrientes que son diluidos en el agua y se van junto con el agua, entran al xilema y se van hacia arriba. Y la tercera, que es la difusión, que son nutrimentos transportados por el gradiente de concentración. El nutriente aquí está afuera y no es absorbido a menos de que la planta lo requiera. Si adentro de la planta hay menos concentración que afuera, entonces empieza ese translocación o esa difusión, ¿no? Se van porque hay más nutrientes afuera que adentro. Y este es un efecto que producen las sales. Cuando tenemos una planta en un suelo salino, la alta concentración de sales hace que sean absorbidos por la planta y luego empezamos a ver en la planta una necrosis en las hojas, ¿no? Porque las sales son absorbidas y estas provocan a la planta que ésta empiece a perder su turgencia, ¿no? Empieza a verse todas sus hojas quemadas, ¿no? Porque empieza a absorber muchas sales, que estas sales son absorbidas y se van a través de la planta y llegan hasta la hoja, y en la hoja la planta solamente evapotranspira el agua y deja depositadas todas las sales ahí en la hoja, por eso empieza a quemarse la hoja, ¿no? Porque le da el sol y las sales se empiezan a concentrar ahí. Entonces el acceso nutrimental del suelo para las plantas se divide en tres grandes grupos: intercepción de raíz, flujo de masas y difusión. Son las principales formas de absorción de nutrientes, porque la planta come por las raíces. El nitrógeno principalmente se absorbe por flujo de masas de un 80 al 90%. Todo este nutriente se absorbe por flujo de masas. Por difusión se absorbe del 0 al 20%. Entonces es más importante un buen riego. Quiere decir que es más importante un buen riego para que pueda absorberse el nutriente, ¿no? El fósforo, por su parte, se absorbe principalmente por difusión del 90 al 92%. Entonces, en el caso del fósforo, necesitamos tener presente el fertilizante en el suelo, ¿no? Porque este se tiene que dar por difusión. ¿Qué tanto tenemos concentrado en el suelo para que la planta lo pueda absorber? El potasio también, su forma principal de absorción es por difusión, entonces hay que tenerlo también en el suelo, ¿no? Y obviamente en el riego es importante porque se va hasta un 20%, pero en el suelo es un 70, 78 o 80%. Entonces, por eso las soluciones fertilizantes que se hacen en la marca, cuando ustedes les toque llevar un cultivo,
Siempre en la marca aplicamos fósforo y potasio. Pónganse listos con esto. Fósforo y potasio. Igual aquí podemos ver que el hierro, el manganeso y el zinc son muy importantes por la difusión. Entonces, estos elementos hay que tener cuidado con ellos. Ponerlos en la marca para que estén presentes a la hora de que la raíz va creciendo y estén ahí en la concentración adecuada. Y un riego adecuado o un buen riego nos va a permitir que sea absorbido de manera adecuada el nitrógeno, el calcio, el magnesio, el azufre, el boro, el molibdeno y el zinc, que se absorben por flujo de masas. Y los que son absorbidos por intercepción de raíces principalmente es el cobre, el hierro también tiene una participación muy importante y el zinc. El calcio también en intercepción de raíces, miren, hasta un 30%. Entonces, estos también hay que tener un buen desarrollo del cultivo para que la raíz esté sana y pueda tener contacto o crecimiento para absorber estos nutrientes. Entonces, la tabla de demanda nutrimental de un cultivo de maíz sobre el suministro de los nutrimentos del suelo por intercepción radical, flujo de masas y difusión se da en estas cantidades estimadas en kilogramos por hectárea. De potasio demanda 195 kilogramos, de los cuales 4 kilogramos son por crecimiento de raíz que las intercepta, 35 kilogramos por flujo de masas que es en el riego y 150 kilogramos por difusión. ¿Qué significa esto? Que debe estar en el suelo donde las raíces las estén en contacto y las estén administrando por medio de la presión osmótica. Nitrógeno requiere aproximadamente 190 kilogramos por hectárea y son 2 kilogramos por intercepción, 150 por flujo de masas y 38 por difusión. Fósforo, 40 kilogramos por hectárea, es lo que demanda el maíz, 1 de intercepción, 2 de flujo de masas y casi la mayoría por difusión. Es decir, por eso les comento. Fósforo y potasio van en la marca y el nitrógeno va distribuido en los riegos, 150 unidades. Y en la marca una parte proporcional. Asimismo, el magnesio también tiene su propia clasificación. La raíz tiene una anatomía de un corte transversal. Si se dan cuenta aquí, está dividida por una banda de Caspari, que lo vamos a ver en la siguiente clase.